Listo, jóvenes, otra vez y por tercera vez, enos aquí nuevamente. Ya, entonces, mientras ingresen sus compañeros, déjenme ir. Vamos. Está convirtiéndose el video anterior. Eh, ya, y estamos aquí, estamos en la búsqueda lineal. Déjenme aceptar a sus compañeros. Ya, entonces estamos aquí en la búsqueda lineal. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, inquietud con la búsqueda lineal. Simplemente buscamos hasta que encontramos. Si no encontramos, llegamos al final de la regla. Si encontramos, ya dejamos de repetir. Aquí lo adecuado es utilizar el while, porque en el for hacemos una búsqueda desde un inicio hasta un fin determinado. Aquí en el while podemos salir si encontramos. Entonces, por eso hemos implementado aquí un while en vez de un for. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, entonces sigamos avanzando. Algoritmos comunes. Dice, eliminación de un elemento. Dice, se requiere el seguimiento de current size, número de elementos válidos. La solución depende si se tiene que mantener el orden. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, la posición es igual al tamaño menos 1. ¿Verdad? O current size menos 1. ¿Ya? Este sería un manejo lógico. Vamos a ver. Dice, eliminación de un elemento. Para eliminar un elemento, vamos viendo este algoritmo de aquí, tenemos un for, ¿verdad? Que va desde una posición hasta un tamaño menos 1, ¿verdad? Donde el current size me imagino que debe ser el tamaño de todo el arreglo, ¿verdad? Luego, lo que se hace es que el elemento de la posición i va a ser igual al elemento de la posición i más 1. ¿Sí? Y luego el tamaño final se va a reducir en 1. Ya, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que tenemos, déjenme ver si bajo esto un poquito. Lo que tenemos aquí es un arreglo en la memoria, ¿verdad? Y lo que dicen es, oye, ¿qué pasa si quiero eliminar un elemento del arreglo? No, pero usted lo quiere eliminar y y no quiere dejarlo con un valor de 0 o de nulo, ¿no? Sino que quiere que se reacomode todo, ¿no? Eso quiere decir que si yo elimino un elemento que está en esta posición, ¿verdad? Todos los elementos que están siguientes a la posición tendrían que retroceder. Algo así como que tengo una pila de monedas y saco una moneda, entonces todas las otras monedas cubren el lugar de la moneda que saqué. Bien, entonces lo que tengo que hacer es que tengo que hacer una estructura repetitiva desde la posición que quiero eliminar, ¿verdad? Hasta la posición final, que lo tiene la variable current size, ¿verdad? Menos 1, ¿verdad? Hasta la posición final menos 1. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que el elemento que está aquí, que sería el elemento i más 1, ¿verdad? Ahora se viene a la posición que está acá, que es el elemento i, ¿no? Entonces, el elemento 2 ocuparía la posición del elemento 1, y cuando termine de mover todos los elementos, o sea, el 2 pasaría a la posición del 1, el 3 pasaría a la posición del 2, el 4 pasaría a la posición del 3, el 5 pasaría a la posición del 4, y el 6 pasaría a la posición del 5, ¿verdad? Entonces, cuando termine de hacer todo esto, yo digo que el tamaño original que
Antes era aquí, ¿verdad? Ahora va a ser acá, porque le quité un elemento, ¿no? Entonces por eso a current size le quito 1, porque antes era acá, pero ahora va a quedar acá. Eso es lo que hace este algoritmo. Cuando ustedes trabajan como si se tratase de pilas, ¿verdad? Y cuando usted tiene una pila y usted le quita un valor, entonces todos los que estaban atrás de esa pila suben de lugar, ¿no? Es como que usted está haciendo fila y alguien se va de la fila, entonces todos siguen avanzando y la fila se reduce en 1. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ya dice inserción de un elemento, ya. Entonces, hace un rato quitamos un elemento, ¿verdad? Pero en este caso lo que queremos hacer es ponerlo. Entonces, como queremos ponerlo, lo que vamos a hacer es lo contrario. Tenemos aquí un elemento que queremos insertar, por lo tanto, el elemento que está en esta posición, ¿verdad? Ahora pasa a esta, ¿verdad? El que está en esta, ahora pasa a esta, el que está en esta, ahora pasa a esta, y el que está en esta, ahora pasa a esta, y el que está en esta, ahora pasa a esta, ¿no? Entonces, queremos aumentar la pila. ¿Cómo hacemos eso por código, verdad? Preguntamos si el tamaño actual es menor al tamaño del arreglo. Recuerden ustedes que no podemos salirnos del tamaño del arreglo. Por eso tenemos que verificar que el tamaño actual que está en current size es menor al tamaño del arreglo. El tamaño lógico que estamos manejando de nuestra pila es mejor al tamaño físico que está en la memoria. Si eso es así, puedo proceder, ¿verdad? Y puedo insertar. Si eso no es así, ¿verdad? No hago nada, o sea, llego hasta acá y no hago nada porque no puedo insertar. Una vez que he verificado de que sí puedo insertar un elemento, o sea que el current size sí es menor que el tamaño físico de la memoria, procedo con lo siguiente. Hago un for que va a ir desde i igual al current size, ¿verdad? O sea que va a ser como la última posición. Y mientras i sea mayor que la posición donde yo quiero insertar, ¿verdad? Y se va a ir decrementando en 1, ¿no? Entonces voy a ir, como quien dice, desde aquí, voy a ir disminuyendo i hasta llegar a la posición. Luego, ¿qué voy a hacer? Data de i va a ser igual a data de i menos 1. Es decir, que data de i, y miren que tiene la última posición, ¿verdad? Data de i, que es este de aquí, va a ser igual a data de i menos 1. O sea, este de aquí va a ser igual a este de acá, ¿no? Entonces lo que hago es que este pasa por acá, ¿verdad? Y luego dice data de post es igual al new... Ah, no, pero esto está fuera del post, ya. Ya, entonces esto ocurre dentro del for. Entonces luego me voy, ¿verdad? A la siguiente interacción i se reduce en 1. Es decir, que i comenzó por acá, ahora i es este. ¿Verdad? ¿Y qué va a ocurrir con este i? ¿Verdad? Data de i va a ser igual a data de i menos 1. Entonces, este elemento de aquí va a ser igual a este elemento. Entonces, este elemento de aquí pasa al de acá. ¿Verdad? Repito, i se decrementa en 1, entonces ahora i está por acá, ¿verdad? Y lo que hace es que se compara este elemento de aquí, se pasa, este elemento de aquí se pasa este elemento de acá, y así sucesivamente van bajando los valores hasta crear un hueco aquí. ¿Hasta cuándo se va a realizar esto? Hasta que i sea mayor que la posición donde busco. Entonces, cuando i llegue hasta aquí, ¿verdad? Cuando i llegue hasta aquí, va a coger el valor que está acá y lo va a subir, ¿verdad? Porque i, este sería el valor de i en esta posición cuando ha avanzado, ¿verdad? Y esta posición de aquí va a coger esta posición de acá, i menos 1. Entonces, esto de aquí lo va a poner por acá. Ya, y allí i se decrementa, entonces i, cuando se decrementa, va a ser igual a la posición, y como i va a ser igual a la posición, ya no se repite porque esa es la condición de salida. Como ya no se repite, hasta ahí queda un hueco aquí. Luego, data de post, o sea, esto de aquí, que ya quedó un hueco, va a ser igual al nuevo elemento, ¿no? Entonces, el nuevo valor que quería insertar, lo pongo aquí. Y luego, current size que en un principio estaba por aquí, ¿verdad? Ahora current size lo incrementa en 1 y ahora current size va a ser esta posición de acá.
¿sí? Entonces, ¿qué he hecho? He insertado un elemento en el arreglo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Visto gráficamente es que ustedes tienen unas monedas, ¿verdad? Y yo digo, a ver, en estas monedas, en esta posición de aquí, voy a meter otra moneda. Ahorita no entra porque si la pongo, borro este valor. Entonces, lo que hago es que esta de aquí la muevo más abajo, esta de aquí la muevo más abajo, y aquí me queda el hueco y aquí pongo el nuevo valor, ¿no? Eso es lo que he hecho en la mecánica de este ejercicio. Bien, si no hay preguntas, entonces yo sigo avanzando. Ya, dice, copia el contenido de un array a otro array. Ya, ¿cómo copiar el contenido de un array a otro array? Tenemos aquí el arreglo data, que tiene 6 elementos, ¿verdad? Y tenemos aquí el arreglo price, que va a ser igual a data, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho es que hemos igualado la dirección de data con la dirección de price, es decir, que hay una referencia, ¿verdad? Una referencia significa que tanto data como price están trabajando con los mismos elementos. Entonces, ahí hemos creado referencia, no los hemos copiado. Si nosotros queremos copiarlos, tenemos que utilizar, ya en las versiones más actualizadas de Java, podemos utilizar la función arise, ¿verdad? Que dice copy of, ¿verdad? Entonces, a través de esta clase arise, podemos hacer lo siguiente. Definimos price, ¿verdad? Que es de tipo doble, y decimos que price va a ser igual a un arreglo que va a ser la copia ¿de qué cosa? Va a ser la copia de data. Data es otro arreglo, ¿verdad? Y de parámetros le mandamos la longitud, que sería data length, ¿no? Entonces, aquí estamos separando otro espacio de memoria con los mismos valores de data, ¿sí? Pero independientes. Entonces, no sería la referencia, sino que data tiene sus propios valores y price tiene sus propios valores, ¿sí? Son los mismos valores, pero si yo a data le cambio un valor, a price no le pasa nada, porque los he copiado, no los he, no he hecho aquí, solamente hemos referenciado, aquí los hemos copiado. Entonces, con la función copy-os podemos copiar arreglos. Podríamos manejarlo con un for, pero si ya tenemos, lo podemos hacer con una instrucción y nos ahorramos los for, sería conveniente. Estoy buscando donde había la referencia. Ya, aquí está la referencia. Miren, cuando nosotros decimos que un arreglo es igual a otro arreglo, lo que estamos diciendo es que la dirección de un arreglo, que es esta, es la misma dirección que el otro arreglo. Por lo tanto, si yo cambio un valor aquí dentro del array, ¿verdad? Tanto para score como para values, se cambia el valor, ¿sí? Entonces, esto es una copia por referencia. O sea, trabajamos con la misma dirección de memoria. Trabajamos con el mismo espacio de memoria. Mientras que utilizando la clase arise, ¿verdad? Y haciendo el copy of, aquí haciendo el copy of, ¿verdad? Lo que hacemos es que creamos su propio espacio de memoria para el arreglo, aunque los valores son iguales, son copias, ¿sí? Si yo cambio el uno, el otro no se entera. Ya, algoritmos comunes dice aumentar el tamaño de un array. Vamos viendo. Para aumentar el tamaño de un array, ya nosotros sabemos de que eh, no podemos, eh, o sea, definimos un tamaño de memoria, ¿verdad? Y ese tamaño de memoria no es dinámico, ¿verdad? Es estático. Entonces, no podemos crear, no podemos duplicar o cambiar el tamaño de un array que ya hemos definido. Lo que sí podemos hacer es meter un array pequeño en un array más grande, ¿no? Eso es lo que podemos hacer, ¿no?
Entonces, para copiar elementos de un array a un array mayor, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos, déjenme poner las flechitas. Ya, aquí tenemos, me imagino que anteriormente tenemos el arreglo data, ¿verdad? El arreglo data está por acá en estos puntos suspensivos y aquí tenemos un nuevo arreglo, un new data, que va a ser de tipo doble. Y este new data va a ser igual a una copia del arreglo data, pero la longitud no va a ser la original de data length, sino que va a ser el doble, ¿no? Entonces voy a copiar en el arreglo data voy a copiar los elementos de data, pero adicionalmente voy a modificar el tamaño para que sea más grande, aprovechándome de la función arise, perdón, de la clase arise, que me permite hacer una copia de data, ¿no? Entonces, de esta manera he creado un nuevo arreglo a partir de un arreglo que ya existía y he duplicado su longitud de elementos, ¿no? Esto no es muy elegante y no es muy bueno hacerlo, no, no le encuentro un sentido útil, pero se puede hacer si es que en algún momento lo requiere. Dice lectura de valores de array. Vamos a ver lectura de valores de array. Para leer los valores de array tenemos un arreglo que se llama input, ¿verdad? Que tiene una estructura, que tiene una constante de número de inputs, o sea, el número de tamaño del arreglo, y luego hacemos un for que va a ir desde 0 hasta la longitud de, bueno, hasta el arreglo values, este es otro arreglo, ¿verdad? Hasta la longitud del arreglo values, o sea, lo vamos a recorrer de principio a fin al arreglo values, y lo que vamos a hacer es que este input de i, ¿verdad? Inputs de i, o sea, aquí está el arreglo inputs de i, va a ser igual a in.nest doble. O sea, vamos a leer por consola el nuevo valor doble y lo vamos a guardar en el elemento input de i. Recuerden que i va a venir con 0, o sea, va a ser el elemento número 1, ¿verdad? Y luego en el siguiente ciclo el elemento número 2, y así vamos a terminar llenando el arreglo. Yo creo que aquí, yo creo que aquí se equivocaron y debería ir el arreglo inputs, ¿verdad? O a no ser que value sea del mismo tamaño que inputs, pero de todas maneras esto no es, no tiene mucha lógica para un programador, ¿sí? Entonces aquí debería ir un inputs, ¿sí? Para que tenga lógica, porque si yo voy a recorrer el arreglo inputs, ¿verdad? Mal hago en ver el tamaño del arreglo values, aunque tenga lógica, aunque tenga sentido, esto no es, metodológicamente hablando, no es lo más adecuado. Podría confundir a alguien, ¿sí? Así que esto debe ser un error. Bien, dice, si no se conoce el número de valores, se puede estimar un máximo. Entonces aquí tenemos el arreglo inputs, ¿verdad? Que va a ser con una estructura que va a ser del máximo inputs, ¿verdad? Y por acá tenemos el current size que va a ser un 0, ¿no? Dice, vamos a repetir, ¿verdad? Vamos a repetir. ¿Qué vamos a repetir? Vamos a estar repitiendo mientras se lea un nuevo valor doble, ¿verdad? Entonces, mientras se lea un nuevo valor doble, ¿verdad? Y el tamaño actual sea menor a los valores ingresados, ¿sí? Entonces, en el arreglo inputs, ¿verdad? Del tamaño actual, que recuerden que venía con 0, va a ser igual a el objeto que permite la lectura del nuevo valor doble, ¿no? Que va a ser leído por consola, ¿no? Y luego de eso, se incrementa la posición actual en 1. Entonces yo voy a ir desde 0 avanzando y llenando los valores al arreglo inputs, ¿verdad? Y esto va a ocurrir hasta que sigan ingresando valores dobles o hasta que la longitud del nuevo arreglo, ¿verdad? Sea igual mientras sea menor a la longitud del arreglo inputs, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, me ahorro de que de repente en algún momento trate de guardar un elemento que ya no entre en el arreglo, ¿no?
Algoritmos comunes de ordenación. Vamos a ver aquí. Dice, ordenación o clasificación es el proceso de reordenar un conjunto de objetos en un orden específico. O sea, tenemos una lista, tenemos un arreglo que guardan elementos y a veces esos elementos los queremos ordenar. El propósito de la ordenación es facilitar la búsqueda de los elementos en el conjunto ordenado, ¿sí? Es más fácil buscar en una lista ordenada que buscar en una lista desordenada, ¿no? Y eso ustedes lo habrán comprobado. Cuando ustedes tienen tu cuaderno de borrador desordenado y ustedes buscaban algo, no lo encontraban. Pero si ustedes lo tuvieran ordenado, sería más fácil encontrar las cosas. Y en programación, siempre buscamos que las cosas se hagan de manera rápida. Por eso, si tenemos una lista ordenada, las cosas las encontramos más rápido. Como ya les decía, pues los programadores somos paranoicos en cuanto a que los códigos se ejecuten lo más eficientemente posible. Bien, existen muchos algoritmos de ordenación y hay diferencias entre ellos en cuanto a eficiencia en el tiempo de ejecución. Generalmente se busca un algoritmo de ordenación que sea rápido, ¿no? Los métodos de ordenación se pueden clasificar en categorías de ordenación de ficheros o externa y ordenación de raíz o interno, ¿no? Entonces hay ordenamiento externo, ordenamiento físico, ¿verdad? En los archivos y ordenamientos lógicos en la memoria. La diferencia es que un ordenamiento físico genera operaciones de lectura y escritura que son lentas. Y la ordenación en la memoria genera ordenaciones que son más rápidas, pero que pueden estar ocupando espacio de memoria. ¿Sí? Entonces hay dos consideraciones a tener en cuenta. Bien, formalmente dice que el problema de ordenamiento se expresa como lo siguiente. Dado los elementos A sub 1, A sub 2, A sub n, ¿verdad? Un número consecutivo de elementos hasta llegar al elemento n, ordenar consiste en permutar estos elementos en un orden, ¿verdad? De tal manera que AK1, AK2, hasta AKN, tal que dada una función de ordenamiento f, que va a ser que f de AK1 es menor o igual que f de AK2, que es menor o igual que f de AKN, ¿no? Entonces, la función de cada uno de los elementos va a ser siempre menor o igual al siguiente elemento. Eso significa pues que estos elementos estarían ordenados, ¿no? Los elementos originales eran los elementos A sub 1, A sub 2, A sub n, y el ordenamiento sería en cuanto a que dichos elementos quedarían ordenados. Ya, dice, normalmente la función de ordenamiento se guarda como un componente explícito campo de cada ítem, elemento, y este campo se llama llave del ítem, ¿verdad? Un método de ordenamiento es estable si el orden relativo de los elementos con igual llave permanece inalterable por el proceso de ordenamiento. Ya, déjenme ver aquí. Aquí ya tengo el otro listo para, déjenme ver si puedo subirlo por acá. Ya, mientras eso carga, veamos aquí. Ya, aquí se habla de llave del campo. La llave del campo es un valor que se utiliza para determinar el orden dentro de una lista. Ya, el método de ordenamiento es estable si el orden relativo de los elementos con igual llave permanece inalterable por el proceso de ordenamiento. Ya, ahí sí, esa idea no se las comprendí también. El método de ordenamiento es estable si el orden relativo con relación a la llave permanece inalterado por el proceso de ordenamiento. Como que, entiendo yo que dice como que si muevo menos valores, ¿verdad? Es mejor para el ordenamiento. Bien, algoritmos comunes de ordenación. Los métodos de ordenación buscan un uso eficiente de la memoria, por lo que las permutaciones de elementos se harán in situ, ¿verdad? O sea, utilizando el array original, ¿no? O sea, no utilizaremos otro arreglo porque eso implica el uso de más memoria. Eso es lo que yo les decía, que, que buscamos optimizar, ¿no? Existen varios métodos de ordenación. Tenemos el método de la burbuja, tenemos el método de la agitación, el método de la selección, el método de la inserción, el método sort. Dice, para sort nosotros, la API de Java ofrece un método de ordenación, ¿verdad? Que es eficiente, que es ascendente por defecto. ¿Cómo podemos arreglar un arreglo si nosotros no queremos programar nada? Llamamos a nuestra clase array
le ponemos el método sort y le mandamos como parámetro pues nuestro array. Entonces con esta simple línea de código pues nos ahorramos un montón de cabeza. Si queremos hacer un ordenamiento parcial, pues llamamos así mismo nuestra clase array a nuestro método sort y mandamos como parámetros el arreglo que queremos ordenar, la posición inicial y la posición final donde queremos que ordene, o sea, como queremos ordenarlo todo. Ya, entonces, continuando, ¿verdad? Vamos a, bueno, ahí dice que vamos a analizar la complejidad de los algoritmos. Los algoritmos que arreglan los arreglos los podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? El primero es el tiempo que consume un algoritmo para resolver un problema. Esto se llama complejidad temporal, ¿verdad? Y obviamente, pues nosotros tratamos de que no le tome mucho tiempo porque ese tiempo puede ser aprovechado para otra cosa, ¿no? Puede poner lenta también un computador, quitarle los recursos, entonces no nos interesa eso. Y la memoria que necesita el algoritmo, eso también es importante porque generalmente, por lo menos en las épocas antiguas, no sobraban las memorias y si ocupaba mucha memoria podría poner también el equipo lento, ¿no? Entonces se buscaba algo de eficiencia. Ya déjenme acá comenzar a subir este video. Listo, ahora que está subiendo el video ya estoy un poquito más. Ya, entonces dice que para analizar la complejidad se cuentan con pasos del algoritmo en función del tamaño de los datos, se expresa en unidades de tiempo utilizando la notación asintótica o grande, ¿verdad? Para complejidad en el peor caso. Eh, ya, entonces aquí dice que vamos a analizar el algoritmo de complejidad. Dice, buscar el mayor valor en una lista de números desordenados, ¿no? Entonces, allí lo que nosotros haríamos sería recorrernos toda la lista hasta encontrar el mayor. Este sería el algoritmo, ¿verdad? Escogemos el número máximo, sería el elemento número 1. Les decía que tenemos que asumir eso. Decimos que i es igual a 2 porque comenzaremos a buscar desde la posición 2. Y mientras i sea menor o igual al último número, que hacemos lo siguiente. Comparamos el elemento de la posición i, ¿verdad? O sea, el segundo elemento con el máximo. Recuerden que el máximo era de la posición 1. Si el elemento siguiente es mayor que el elemento anterior, entonces el elemento siguiente se convierte en el nuevo máximo. Y luego incrementamos i para recorrernos toda la lista. Cuando terminemos de recorrer todo el arreglo, ¿verdad? Entonces habremos encontrado el mayor. Este sería el algoritmo, ¿no? Ahora, ese algoritmo pues hace que tengamos que recorrer todo el arreglo. Ya, entonces aquí le están aplicando un poco de operaciones para ver más o menos qué tan eficiente, ¿verdad? Cuánto tiempo tomó ese arreglo. Ya, no vamos a entrar en esto porque es un poco técnico, pero vamos viendo en este caso el famoso método de la burbuja para arreglar. Ya, en todo caso, aquí lo que podemos sacar de esto aquí es que un arreglo desordenado va a requerir bastante tiempo de procesamiento, ¿verdad? Como lo tenemos acá. O sea, tuvimos que recorrernos todo el arreglo. Si el arreglo estuviera ordenado, simplemente yo me voy al final del arreglo y ya sé cuál es el máximo. O sea, no tuve que hacer ninguna interacción, sino que me fui directamente al último. Ya, entonces veamos el método de la burbuja. Este método se caracteriza por una comparación e intercambio entre pares de elementos hasta que todos los elementos queden ordenados, ¿no? Ahí me salió el mensajito que nos quedan 10 minutos. Déjenme ver, nosotros hoy día tenemos clase hasta las 9, dice ya. Nos quedan 10 minutos, entonces cuando ya se cierre, pues ya habíamos completado las 3 horas de 40 minutos.
Entonces hasta ahí nos quedaríamos, ¿no? Eh, ya, déjenme ver, nadie me ha escrito. Ya, no tengo ningún chat que salvar. Ya, entonces en cada interacción se va a colocar el elemento más pequeño en orden ascendente en su lugar correcto y se van a cambiar los demás de la posición de la radio. O sea, va a haber un intercambio. Si no me equivoco, el algoritmo funciona así. Comparo el primero con todos los valores hasta que encuentre su posición, luego comparo el segundo con todos sus valores hasta que encuentre su posición, y así voy comparando el tercero con todos, ¿no? Entonces, cada vez comparo menos, pero cada elemento lo comparo con todos los restantes. Ya, método de ordenación de la burbuja, aquí tenemos nuestro arreglo original, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que comparamos el primer elemento con el segundo elemento, ¿no? Entonces, si el primer elemento dice es menor que el segundo elemento, no hay intercambio, ¿verdad? Pero en este caso, como 67 no es menor que 6, ¿verdad? Entonces, para la primera interacción, ocurre que 60, no hay cambio aquí. 67, pero parece que estoy empezando de atrás para adelante. 67 es menor que 6, no hay intercambio. Veamos cómo queda. ¿67 es menor que 6? No es menor, por lo tanto no hay intercambio. Entonces comparé estos dos, ¿no? Si 67 es menor que 6, ¿verdad? Pero no se cumplió, entonces no se produjo intercambio. 67 sigue siendo mayor. Luego se compara, ¿verdad? Los valores de 18 con 6, ¿verdad? Entonces dice, si 6 es menor que 18, esto sí es verdad, por lo tanto sí hay intercambio, entonces el 6 pasa a ocupar la posición del 18 y el 18 pasa a ocupar la posición del 6. Luego, en el siguiente ciclo, se compara el 94 con el 6, ¿verdad? El 94 con el 6. ¿Por qué? O sea, con el 6 que está en la posición del 18, ¿no? Entonces se compara el 94 con el 6 que está en la posición del 18, o sea, que estaba aquí en esta posición. Dice, 6 es menor que 94, si es menor, por lo tanto, si es intercambio. Entonces, 94 pasa a ocupar la posición que tenía 6 y 6 pasa a ocupar la posición que tenía 94. Luego se compara 42 con 6, ¿no? Entonces, 6 es menor a 42, si es menor, por lo tanto, 42 toma la posición que tenía 6, 6 ocupa la posición que tenía 42. Luego se compara 6 con 12, ¿verdad? Como 12 es mayor a 6, hay intercambio, entonces 12 ocupa la posición de 6 y 6 ocupa la posición de 12. Luego se compara 6 con 55. Como 6 es menor que 55, 55 ocupa la posición de 6 y 6 ocupa la posición de 55. Luego se compara 6 con 44. Como 44 si es mayor que 6, 44 ocupa la posición de 6 y 6 ocupa la posición de 44. Así, el 6, ¿verdad? Que es el segundo valor, se comparó con todos los restantes y llegó a la primera posición. Entonces, 6 es el valor más pequeño. Luego, en la segunda interacción, se va a comparar 67 con 18, ¿no? Entonces, se va a comparar 67 con 18, y en este caso, siguiendo la misma lógica, ¿verdad? 67 con 18 no hay cambio, 18 con 94 sí hay cambio, por lo tanto 94 ocupa la posición de 18, ¿verdad? 18 con 42, sí hay cambio, entonces 42 ocupa la posición de 18. 18 con 12 no hay cambio, por lo tanto 18 queda en la misma posición y luego se compara
12,55. 12,55, si hay cambio, entonces 55 ocupa la posición de 12, ¿verdad? 12,44, 44 ocupa la posición de 12, y 12,6, ¿verdad? No hay cambio, entonces 12 queda en esa posición. Entonces 12, que estaba por acá abajo, ahora queda en segundo lugar. Tercer ciclo, se compara 94,67. 94,67, 67 es menor, por lo tanto 94 ocupa su lugar, ¿verdad? Y queda 67. 67,42, 67 es más grande, entonces 67 se queda allí. Y luego se compara 42,18. Como 42 es más grande que 18, se ocupa la posición se queda en la misma posición, no hay cambio, y luego se compara 18,55. 55 sí es más que 18, entonces ocupa la posición de 18 y se compara luego 44,18. Como si es mayor, ocupa la posición de 18 y luego se compara 18,12. Como no es mayor, queda 18 en esa posición. Esta es la tercera interacción. Me quedan 3 minutos, entonces eso se repite hasta que finalmente en la séptima interacción, ¿verdad? Los números quedan arreglados: 6, 12, 18, 42, 44, 55, 67. Entonces, en 7 ciclos mayores, ¿verdad? Se logró comparar todos los valores, todos contra todos, de tal manera que el arreglo quedó ordenado, ¿sí? Ya, entonces ahí ya está ordenado. Ahora, esto de aquí que hemos hecho de manera visual, hay que ponerlo en código. Y aquí está en código, aquí está el método de la burbuja, donde tenemos un arreglo que tiene valores que están desordenados, ¿verdad? Entonces hacemos un for que va a ir desde la posición 0, o sea, del primer elemento, hasta la longitud -1, o sea, hasta el último elemento. Se va a recorrer todo el arreglo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que va a hacer es que va a haber otro for interno donde utiliza la variable j, que va a ser igual a al tamaño del arreglo -2, es decir, a la penúltima posición, y esto se va a repetir siempre y cuando j, ¿verdad?, sea mayor o igual que i, ¿verdad? En este caso, i viene con 0, ¿no? Y en cada ciclo j se va a disminuir en 1. ¿Y qué se va a hacer? Se va a comparar el valor de j, es decir, el penúltimo valor, ¿verdad?, con el valor de j más 1, es decir, con el último valor, ¿no? Entonces, el penúltimo valor comparado con el último valor se van a comparar. Si el penúltimo es mayor que el último, tiene que haber un intercambio. No podemos hacer un intercambio directo porque uno de los valores se perdería, así que hacemos uso de una variable auxiliar que se llama ten. Ten va a tomar el valor de j, el penúltimo elemento. Luego, en la posición de j, en el penúltimo elemento, ponemos el último elemento, que es j más 1. Luego, en la posición de j más 1, o sea, del último elemento, ponemos el valor que estaba en la variable auxiliar, que correspondía al penúltimo elemento, ¿no? Entonces aquí hemos hecho un intercambio, ¿verdad? Y hemos cambiado. Me queda menos de un minuto, entonces en el día de mañana vamos a ver cómo culmina el método de la burbuja con esto de aquí. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna inquietud, pero ya no las puedo explicar porque ya me queda menos de un minuto. ¿Sí? Entonces se va a cerrar. Ya, nos vamos a quedar hasta ahí, jóvenes. Entonces, y mañana terminamos el método de la burbuja y hay otros métodos de ordenamiento. Esos métodos los voy a ver un poco rápido porque estos tienen que examinarlo ustedes, ¿sí? Porque yo lo puedo explicar aquí, pero realmente hasta que ustedes no le hagan la prueba de escritorio, no son tan comestibles estos de aquí, ¿no? Porque hay que tener en la mente, pues, cuál es la posición que iba, cuál es la posición que busca, si vamos recorriendo